Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y sean bienvenidos a esta nueva emisión del podcast, donde vamos a estar hablando exclusivamente de la nueva Sony A7S3. Así es, muchachos, el día de hoy se acaba de revelar todo lo referente a la nueva cámara Sony A7S3. Hace apenas un par de horas es que Sony empezó a transmitir su presentación, con lo cual sinceramente debo decir que estoy bastante satisfecho porque se enfocaron en algo pues bastante concreto. En general, el hecho de tener un video ya preparado, eso es algo que para mi gusto es lo que todas las marcas deberían hacer. Un video que ya está preparado, un video que simplemente lanzas como un estreno en YouTube y entonces ahí la gente puede empezar a comentar y obviamente lanzaron muchos videos. La cantidad de información es impresionante y la calidad de imagen y todo lo que ellos tienen ahorita pues está bastante interesante. Ahora, hay muchas cosas que hablar al respecto. En primer momento, la presentación, debo decir que me gustó, muy concreta, 16 minutos con 54 es lo que dura la presentación, lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. Y la gran ventaja de esta presentación es que puedes ver todo el material que ellos tienen de prueba y se enfocaron única y exclusivamente a decir todas las características que tiene la cámara, obviamente todo lo positivo y por supuesto tuvieron que hacer una mención honorífica respecto a que no tiene calentamiento la cámara. Entonces, estamos en medio de un lanzamiento donde ya se reveló primero la Panasonic S1H. Estamos después de eso con la Blackmagic, la Ursa que graba hasta en 12K, que se presentó hace un par de semanas. Después de eso también tuvimos la Canon R5, también se presentó en esta temporada. Y finalmente hoy estamos cerrando con la Sony A7S3. Por supuesto que cada una de estas cámaras tiene su mercado, tiene sus usos, todas se van a vender, o sea, eso es un hecho. O sea, todas estas cámaras se van a vender. Lo importante es saber cuál es el público al que cada una de ellas está dirigida, porque aunque tengan ciertas capacidades, aunque tengan ciertas características, no a todos les gusta Sony, no a todos les gusta Canon, no a todos Blackmagic, no a todos Panasonic. Entonces, cada quien va a tener a su preferido. Lo más importante es saber cuáles son las diferencias respecto a estas cámaras. Entonces, por supuesto que yo tengo mis preferencias, pero voy a tratar de ser lo más neutro posible al respecto. Ahora empecemos con esto. Cuando empezamos la presentación, algo que a mí me impactó desde el inicio en la presentación, no es tanto el hecho de que hayan hecho tomas durante la noche. Es muy bien sabido que Sony tiene perfeccionado el arte de altos ISOs con bajo ruido y una excelente capacidad de baja iluminación. Pero por fin, después de 5 años, después del anuncio de la Sony A7S2, ahora esta Mark III nos está presentando un display que ya se puede girar. Esto es algo, digo, esto es tal vez de las cosas más mínimas que tenían ellos que haber hecho, pero es muy importante recordarlo, pues porque al final del día, pues es algo que se necesita y es algo que las S2 no tienen. Otra cosa que se me hizo particularmente interesante es justamente que sigue apareciendo al frente solamente A7S, no aparece un número 3, al menos no en la parte frontal del cuerpo. Entonces, eso, digo, igual es tal vez una nimiedad, pero la verdad es que me pareció bastante interesante. Ahora, las capacidades de baja iluminación que tiene desde un principio las empiezan a explotar. Empezamos a ver todo lo que tiene esta cámara en capacidad de ISO. Obviamente estamos viendo ambientes controlados, al menos en la presentación. Son ambientes completamente controlados, con un montón de iluminación. O sea, sí es un ambiente oscuro, pero al final del día, pues también es una iluminación que está cuidada, es un comercial, es todo esto, ¿no? Digamos que también, obviamente, todo lo que venga a raíz de esto, una vez que ya haya más cuerpos de la Sony A7S3 allá afuera y que la gente lo esté experimentando, entonces podremos ver pues material muchísimo más diverso. Ahora, vamos a ver cuáles son las características a diferencia de su antecesor, la A7S3. Entonces, creo que hay dos cosas muy importantes a mencionar con esta nueva Sony A7S3. Y las dos de ellas tienen que ver con el sensor y el procesador. Entonces, obviamente les ponen un nombre, ¿no? En este caso, el sensor ahora en la versión 2 era el Exmor CMOS o un CMOS Exmor, así se llama el modelo, y ahora es un Exmor R, ¿ok? Y el procesador, anteriormente teníamos el Bions X y ahora es el Bions XR.
¿ok? Miren, en general de eso no nos dice mucho, pero aquí un punto muy importante y que de primer momento hay muchas personas que yo he escuchado el comentario que dicen, oye, es que cómo puede ser que Sony ya esté sacando una versión número 3 de la serie S de sus cámaras y que apenas tenga 12 megapíxeles. Incluso la versión 2, la Sony A7S2, tiene 12.2 megapíxeles, mientras que esta nueva Sony A7S3 tiene 12.1 megapíxeles. Esto, digamos, en términos de megapíxeles, podríamos pensar que es un retroceso, pero esto, ¿cómo decirlo? Me parece sinceramente un muy grande acierto por parte de Sony, porque algo que ellos han dejado muy claro en esta presentación es que se enfocaron a perfeccionar el 4K. El 4K es una tecnología que viene desde 2006. Si ustedes recuerdan la primera Red One, la primera cámara de Red, en 2006 ya grababa en 4K, en RAW. Entonces, hay muchas personas que he visto el comentario de, oye, pues eso fue en 2006. Estamos 14 años adelante y no puede ser que Sony esté manejando todavía el 4K en su nueva Sony A7S3. Pero hay que recordar que los procesamientos tecnológicos son de suma importancia. Ya lo mencionábamos ayer con el tema de las capacidades que tiene el Pixel, el teléfono celular, el Google Pixel, gracias a la tecnología que ha incrementado a nivel de la inteligencia artificial que tiene este aparato en su interior. Entonces, si consideramos eso y que la tecnología de nuevos chips, de nuevos procesamientos que tiene Sony actualmente con este Bions XR y el sensor Exmor R, pues obviamente las capacidades pueden ser mucho mayores en muchos aspectos. Entonces, eso es algo que vale mucho la pena mencionar. Ahora, en este caso, el 4K ya vamos a poder llegar a 120 cuadros por segundo, lo cual me parece personalmente una belleza. 4K 120 cuadros es algo que yo personalmente me fascinaría poder hacer en mi actual A7S2, pero desgraciadamente solamente llega a 30 cuadros. Entonces, eso también es muy importante. La sensibilidad ISO no incrementó en realidad respecto a la versión anterior. La S2 iba de 100 a 102.400 de ISO. Y obviamente ya en lo extendido llegaba hasta 409.600, ¿no? Eso es lo que anteriormente teníamos en la versión 2. Y actualmente tenemos prácticamente lo mismo. El ISO normal, digamos, va de 80 a 102.400. Y cuando lo extiendes, va de 40 a 409.600. Lo cual es prácticamente idéntico a lo que teníamos en la S2. Pero recordemos, el chip y el procesador son distintos. Entonces, algo muy importante con esta parte de los 12 megapíxeles es que Sony optó por eso porque esta cámara está específicamente pensada para video. Entonces, el hecho de no incrementar dramáticamente el número de megapíxeles quiere decir dos cosas. Una, Sony está estableciendo, esta no es una cámara fotográfica. Esta no es una cámara que va a utilizar un fotógrafo profesional en el estudio. Porque sí, son muy pocos megapíxeles para hacer una impresión de gran formato en un cartel que va a estar en medio de una ciudad gigantesca. Eso no va a suceder con la Sony A7S3. Si eres un fotógrafo que está esperando una gran resolución o que quieres una cámara de medio formato, esta no es tu cámara. Esta es una cámara que está muy específicamente enfocada en términos de video específicamente. Entonces, esa parte es muy importante. Y la otra, el hecho de tener un bajo número de megapíxeles, bajo entre comillas, digamos, para al nivel de fotografía que tenemos actualmente con cámaras de celular que llegan hasta los 100, más de 100 megapíxeles, lo cual me parece particularmente absurdo, pero así es. En este caso, 12 megapíxeles quiere decir que ellos lo que hicieron fue incrementar el tamaño que tienen las fotoceldas del sensor, de tal modo que el 100% del sensor se aprovecha sin importar si estás almacenando en 4K o en HD o a 30 cuadros, 60 o 4K 120 cuadros por segundo. Eso ayuda, entre otras cosas, a tener una mejor capacidad de baja iluminación porque las fotoceldas son más grandes y entonces eso ayuda a captar mejor la iluminación y adicionalmente también te ayuda, por ejemplo, a reducir el efecto moiré. De hecho, dicen que no hay moiré en esta cámara. Y algo también muy importante es que están diciendo que con esta nueva Sony A7S3 el shutter, ay, se me fue por completo el término. Este efecto gelatinoso que tienen los videos al momento que estás haciendo un paneo o un movimiento muy agresivo, ese tipo de deformaciones ya no van a aparecer, o bueno, no que no vayan a aparecer,
sino que ya son muchísimo menos notorias. Entonces, esa parte me parece particularmente interesante y todo esto gracias a este nuevo procesamiento y gracias a este nuevo sensor que ellos están implementando en esta nueva cámara. Entonces, otra cosa muy importante. No solo, gracias al buen Sebastián que está aquí al tanto, rolling shutter, exactamente, el rolling shutter ha sido decrementado dramáticamente gracias a este nuevo procesamiento, nuevo sensor y el hecho de aprovechar al 100% el sensor en todas las capacidades de video. Ahora, otra cosa muy importante, cuando nosotros tenemos la Sony A7S II, no hay una salida a RAW, ni siquiera hay una salida a algo pues muy grande, ¿no? La Sony A7S II tiene 8 bits con un chroma subsampling o un submuestreo de 420. Entonces, eso para corrección de color, eso en términos de calidad de postproducción, pues sí decrementa un poco. Obviamente la calidad de la Sony A7S II yo la tengo, yo la uso y me fascina. Pero son 8 bits a 420. Actualmente, de manera interna, la nueva A7S III tiene 10 bits a 422. Eso ya la pone en un rango muchísimo más respetable para usuarios realmente fuertes en términos de video. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y no solamente eso, sino que ellos agregaron una salida por HDMI, que ya no es un mini HDMI como lo teníamos antes, es un HDMI de tipo A, en el cual vamos a tener una salida de 16 bits en RAW. Entonces, esta ya no es una cámara de video más, esta no es una cámara enfocada a un público amateur y tal vez ni siquiera a un público medio, sino ya se está enfocando a un público que va más allá y que quiere algo mucho más profesional para su flujo de postproducción y para que el resultado sea aún mejor de lo que teníamos anteriormente. Entonces, 10 bits, 422 de almacenamiento interno y una salida externa por HDMI de tamaño completo a 16 bits. Eso me parece fascinante. Por supuesto, también contamos con los perfiles gamma de S-Log 2 y S-Log 3, que son los que ha traído Sony pues ya desde hace algunos años. Y específicamente en S-Log 3, tú puedes almacenar en HLG, Hybrid Log Gamma. Esto quiere decir que las capacidades de HDR para esta cámara ya llegaron. Es decir, si tú quieres crear un video en HDR que puedas mandar, porque de hecho YouTube ya te acepta videos en HDR, o quieres ya empezar a practicar tu flujo de trabajo con HDR, esta cámara te lo va a permitir gracias a ese gamma híbrido que está ya permitiendo esta nueva cámara, cosa que la Sony A7S II pues realmente no tenía, lo cual me parece particularmente interesante. Después, con las partes del enfoque automático, tenemos ¿cómo decirlo? Un aprovechamiento bastante alto y de por sí a mí personalmente me parecía bastante bueno la capacidad de enfoque automático. Obviamente estamos hablando junto con lentes Sony. O sea, cuando usas una cámara Sony y utilizas un lente de Sony, tienes el 100% de aprovechamiento para temas de enfoque automático. Y en este caso, la versión 2, la Sony A7S II, tenía 169 puntos de contraste para poder ser detectados. En este caso tenemos con la Sony A7S III 759 puntos que pueden detectarse y esto quiere decir que es un aprovechamiento del 92% de la imagen total. 92% de la pantalla, tú puedes darle porque la pantalla es touch, ese es otro punto muy importante. La pantalla es touch, entonces tú puedes tocar la pantalla y de inmediato vas a enfocar. Y de hecho puedes hacer que el enfoque siga siendo automático una vez que ya inició la grabación, cosa que, por ejemplo, si estás almacenando en 4K a 120 cuadros, va a ser de particular utilidad para todo esto. Por supuesto, en esta versión seguimos teniendo la estabilización dentro del cuerpo de 5 ejes, lo cual está excelente. El viewfinder, la verdad es que eso me sorprendió mucho. Le metieron una cantidad de densidad de puntos al viewfinder electrónico, es decir, cuando tú tienes la cámara en tus manos y tal vez hay mucho sol y es muy difícil ver el display, es muy reconfortante asomarte por esa ventanita, por el viewfinder electrónico, y entonces ya tienes pues un ambiente mucho más ideal, que es que solamente estás viendo con un ojo, pero en este caso este viewfinder va a tener 9.44 millones de puntos de OLED, obviamente. Entonces eso la verdad debe de ser muy placentero a la vista, porque ver 9.44 millones de puntos directamente en un viewfinder que pues es pequeño, yo creo que debe ser una experiencia muy muy buena. Y obviamente esto te ayuda a poder hacer un mejor enfoque, a hacer un mejor encuadre en tu toma y por supuesto a manejar temas de exposición, que aunque es muy,
bueno tener tu histograma y tener tu curva y todo este rollo. La verdad es que pues siempre es bueno poder ver la imagen como realmente la estás esperando. Adicionalmente, digo, como ya mencionamos, la pantalla se puede articular, a diferencia de que solamente en la versión de la S2 solamente podías, digamos, hacer como una especie de tilt, donde se puede sacar un poquito la pantalla y medio rota, ¿no? La pantalla. Esta pantalla que ya es touch. Y algo que también me pareció particularmente interesante. Actualmente con la Sony A7S2 solamente tiene una ranura para memoria SD y ya, eso es todo a lo que tienes acceso y sinceramente no necesitas más. En este caso ya estamos hablando de bitrates muchísimo más altos. Estamos hablando de 4K a 120 cuadros por segundo, es decir, estamos hablando de un almacenamiento que va 4 veces más rápido de lo que teníamos originalmente con la Sony A7S2, simplemente por hablando de la cantidad de cuadros por segundo que puede almacenar esta cámara. Y para eso ellos no solamente te permiten dos ranuras de SD, o sea, esto es lo primero, son dos ranuras donde puedes meter en cada una memoria SD, lo cual está increíble, pero aparte también puedes meter estas tarjetas que le llaman CF Express del tipo A. Estas son tarjetas muy pequeñitas que mostraron en la presentación y una de las grandes ventajas es que ni siquiera es como que sean 4 ranuras totales las que tiene la cámara. Lo que hicieron fue que cada una de las dos ranuras, una ranura está en la parte del lado derecho del cuerpo, viendo la cámara, digamos, por la parte del display, de la parte de atrás. Del lado derecho se encuentra una ranura de SD y justo abajo de esa ranura está la segunda ranura de SD. Y para poder meter las otras memorias, que son las CF Express del tipo A, no necesitaron crear otras dos ranuras adicionales, sino que en esas mismas ranuras o esos mismos espacios que tienes para meter tu SD, ahí también puedes meter la CF Express, lo cual me pareció bastante interesante. Es algo que vale mucho la pena y que al final del día en términos de espacio es un ahorro bastante grande. Obviamente estamos hablando del espacio que ocupa físicamente la cámara, porque es un cuerpo muy pequeño y de hecho a mí me parece básicamente idéntico al cuerpo que tiene la Sony A7S2. Pero ese logro, entre otras cosas, la verdad me resulta pues bastante interesante. Y por último, eso sí cambiaron, tenían que cambiarlo. El tipo de batería, originalmente eran las FW50 y ahora van a ser de tipo FZ100, es otro tipo de modelo de batería. No nos mencionan cuál es la duración, no nos mencionan exactamente tiempos de carga o la capacidad. Eso ya habrá que verlo con el paso del tiempo, pero pues por mientras podemos estar seguros que las baterías que tenemos con la Sony A7S2 no nos van a funcionar. Pero, cosa curiosa, la Sony A7 III, no la A7S3, sino que la A7 III, que ya existe desde hace también algunos ayeres, pues esa justamente usa ese tipo de baterías, FZ100. Entonces, pues realmente si ustedes tienen una A7 III, perfectamente podrían migrar sus baterías a la Sony A7S3 sin ningún problema porque son del mismo tipo. Entonces, esas son algunas cosas que a mí me parecieron interesantes. Es la comparación directa respecto a su antecesor, la A7S2. Ahora, hablando de lo que estábamos mencionando hace un momento, diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Blackmagic hizo una cámara en 12K? ¿Por qué Panasonic originalmente mandó a 6K con su S1H? Yo creo que al final del día siempre las marcas, bueno, no creo, esto es un hecho. Las marcas tienen que decidirse por darle prioridad a algo específicamente. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres un creador, bueno, más bien, cuando eres el dueño de una marca o tú representas a una marca, tú tienes que decirle a tu grupo de ingenieros, a tu grupo de diseñadores, a tu grupo de trabajadores que estén en medio de la investigación de todo este proceso de creación para una cámara, necesitas decirles qué es lo que quieres. Porque no puedes llegar y les dices, ¿sabes qué? Quiero la máxima resolución, quiero el mínimo de tamaño, el mínimo de precio, quiero almacenamiento interno en RAW y aparte quiero que acepte un XLR de tamaño completo y aparte de todo, no, o sea, todo eso no lo puedes tener en una sola cámara, no porque la gente no lo quiera, por supuesto que esa sería la cámara ideal, pero no puedes tener un procesamiento tan agresivo en un cuerpo tan pequeño. Y si no me creen, pregúntele a Canon, que con su R5, pues no puedes almacenar en 8K por más de 10, 15 minutos, no porque la cámara no sea capaz como tal en el papel. O sea,
En el papel, en términos técnicos, la Canon R5, por supuesto que almacena en 8K y me parece que es hasta 20 minutos de grabación por clip. Pero cuando la pones en la práctica, la cámara se sobrecalienta, es una pesadilla esperar a que se enfríe y eso es algo que mismo Canon ya está reconociendo. Y no solamente eso, si recuerdan el podcast del día de ayer y si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Tilta sacó pues un ventilador específicamente diseñado para lidiar con este problema, lo cual no debería de existir. Digo, ahora que está el problema es bueno que exista, pero eso no debería existir. Y algo muy importante y que sí es cierto que está mencionando aquí el buen David, puedes estar grabando en 4K con esta cámara, con la A7S3, y ellos dijeron específicamente esto hablando en términos del calor de la cámara de la A7S3, puedes estar almacenando en 4K durante 1 hora hasta que la batería se agote y la cámara te va a responder. Entonces no hay límite teórico de grabación con esta cámara, lo cual me parece muy, muy bueno, un gran acierto de Sony, y es por eso que a mí me parece una genialidad que ellos hayan partido del punto de perfeccionar el 4K y no como el camino de Blackmagic, que fue vamos a incrementar la resolución hasta donde podamos, que en este caso fue el 12K, que curiosamente me parece justamente el camino que en su momento ha tomado Red. Red siempre ha querido tener la mayor resolución y tener como los números en papel lo más gigantes posible. Pero ¿por qué la industria en muchos aspectos ha seguido optando? No en todos, o sea, por supuesto que hay muchísimas producciones que utilizan Red y no estoy diciendo que esta cámara sea mala, en ninguna manera. Yo he utilizado Red y me fascina. Pero, aquí viene el pero, la calidad de imagen que te arroja una cámara ARRI contra la imagen que te arroja una Red, pues hay mucha diferencia. Y obviamente en todo está en gustos y por supuesto que para temas de acción, donde va a haber mucha rotoscopía, donde va a haber mucha pantalla verde, la Red sigue siendo una excelente cámara, pues porque la resolución te permite hacer mejor postproducción de VFX. Pero usualmente cuando se filman dramas, cuando lo más importante es la historia y hay una historia que va más hacia el sentimiento, más hacia la historia per se, y no tanto hacia los VFX y todo este rollo de rotoscopía, etcétera, no porque no haya, sino porque no es lo importante, pues la mayoría de los cinematógrafos pues prefieren utilizar ARRI, y eso tiene una razón, y es que pues los colores, las texturas son mucho más naturales, son más humanas, por decirlo de algún modo. Y esto es algo a lo cual yo creo que Sony particularmente le está apostando. Sony se está convirtiendo, está tomando esta ruta que ha tomado ARRI desde hace muchos años, de no poner tanta atención en los números como tal, sino en el aprovechamiento de la imagen y el perfeccionamiento de la tecnología como la conocemos, pero llevándola muchísimo más adelante. Es decir, el 4K no como una herramienta, no como un gimmick, que podríamos decir que es un gimmick, para grandes rasgos. Un gimmick es esta particularidad que te puede decir una cámara. Ejemplo directo, Canon. Canon, la verdad, cayó en el gimmick. ¿A qué me refiero? Ellos dijeron, esta es una cámara que graba en 8K. Y la verdad es que la Canon R5 no es como tal una cámara que graba en 8K. Graba en 4K, bien, y tiene posibilidad de hacerlo en 8K con sus defectos, ¿no? Pero pues puede. Pero lo utilizaron como un gimmick, como si fuera algo muy valioso, pero cuando ya estás como usuario queriendo aprovecharlo, la verdad es que se convierte en una pesadilla realmente utilizarlo. Sony no se está yendo por esa parte, cosa que me parece fenomenal, cosa que me parece particularmente respetable. Ellos, si tú comparas en el papel esta cámara con otras, es posible que te sientas decepcionado, porque de hecho me hicieron ese comentario hace rato en Twitter, el buen Remaster, dijo que me siento decepcionado de la Sony. En papel sí, en papel creo que sí es difícil ver la capacidad, pero ya cuando empiezas a ahondar más en qué es lo que están haciendo, y ahorita vamos a ver algunas imágenes, yo sé que ustedes que están escuchando por medio de Spotify va a ser complicado que vean las imágenes, pero ahorita si después pueden verlo en YouTube, se los recomiendo mucho porque vale mucho la pena. Ahora, vamos a la parte de la comparación, porque somos seres humanos, porque necesitamos ver cuál es la diferencia entre una y otra cámara, cuál es la diferencia entre la Sony A7S3 y la S1H, ¿ok? De Panasonic. Entonces, y esto es justamente cuando hablo de que en el papel la nueva Sony A7S3 no luce tan impresionante. ¿A qué me refiero? Hablando del sensor, Panasonic, la S1H, tiene 24 megapíxeles y esto es el doble de lo que tiene la Sony A7S3, que tiene nada más 12. Entonces ya de ahí ya empezamos, entre comillas, mal, ¿no? La montura, digo, eso es obvio. Sony tiene su montura E, mientras que Panasonic tiene su montura Leica L.
En términos de 4K, la 7S3 ahí sí se la lleva porque tiene 120 cuadros por segundo en 4K. Y recordemos, en ningún momento la Sony A7S3 merma la calidad de bits ni de chromas of sampling. Siempre, en todas las resoluciones, en todos los cuadros por segundo, vamos a estar almacenando en 10 bits a 422, lo cual me parece particularmente interesante. Y aún más importante, el 100% de aprovechamiento del sensor en todos y cada uno de estos. Eso es muy importante, muchachos. Mientras que las S1H de Panasonic te almacena en 6K hasta 24 cuadros. Es decir, ahí la resolución, por supuesto, que se la lleva Panasonic, por mucho. El almacenamiento por vía HDMI. Recordemos que la Sony A7S3 tiene 4K a 16 bits en RAW, mientras que la Panasonic tiene 5.9K, pero aquí es donde empieza lo que para mí es más importante. Panasonic tiene 12 bits. Su salida en RAW es de 12 bits. No estoy diciendo que 12 bits sean malos. Por supuesto que me fascinaría poder yo estar trabajando todos los días material en 12 bits. Pero no hay comparación con 16 bits. El salto de 8 a 10 bits es muy grande. De 10 a 12 bits es bastante amplio. Pero ya pensar en un salto de 10 a 16 bits es una cosa bastante impresionante. Y eso es algo que a mí me va a encantar poder ver. Ya que saquen material de prueba, ya que yo mismo esté manipulando el material, ahí va a ser un punto muy interesante. Porque esto 16 bits ya es calidad cine. No estamos hablando de calidad de video para redes sociales, ya estamos hablando de calidad cine y eso está muy, muy interesante. En términos de ISO, por supuesto que no hay comparación. Sony ya tiene perfeccionada esta tecnología con su sensibilidad. Entonces, digo, ahí ni siquiera me detendría a hablar de ninguna otra cámara que no sea Sony. Estabilización, ambas, de Panasonic y Sony, también tienen estabilización de manera interna y ninguna de ellas tiene límite en términos de grabación. O sea, pueden estar almacenando video sin ningún problema. En términos de la parte de los colores, tenemos el S-Log 2, S-Log 3 y Hybrid Log Gamma, o Log Gamma híbrido que tiene Sony. Y Panasonic también tiene HLG, tiene su V-Log. Y algo también muy importante, Panasonic sí tiene un ISO doble nativo, Dual Native ISO. Esto obviamente nos permite tener una mayor limpieza en papel, obviamente estamos hablando en el papel, tienes una mayor limpieza del ISO, pero repito, la tecnología que tiene Sony con el ISO es incomparable al día de hoy. En términos de autoenfoque, son relativamente similares a ambas cámaras, su viewfinder y todo esto. Entonces, ¿son comparables esas cámaras? Sí. Tiene mayor resolución la Lumix, por supuesto. La S1H tiene 6K prácticamente. Pero yo le daría más la importancia a esta salida RAW que tiene 16 bits la cámara Sony. Allí es donde, para mi gusto, termina ganando por mucho esta cámara, sinceramente. Obviamente sería cuestión de gustos, sería cuestión de hacer pruebas uno a uno, pero esa es la parte importante. Ahora, ¿cómo se compara con la R5? Y esta es otra parte muy importante que estábamos mencionando acá hace rato, el buen Coldo. Canon siempre se ha enfocado más en la fotografía. Canon ha tenido la desgracia de atrasarse mucho con las capacidades de video y ahora con esta nueva cámara no es la excepción. Bueno, sí hay una pequeña excepción y es el hecho de que ya tiene una mucho mejor calidad en términos de video de lo que teníamos hace unos años. Creo que por fin reaccionaron la gente de Canon y por fin ya tenemos una cámara respetable. Si estuviéramos en el 2018, sería yo creo que la mejor cámara de video. Pero Canon se ha enfocado en tener la mejor cámara fotográfica con la que adicionalmente puedas grabar video. ¿A qué me refiero? El sensor que tiene la R5 de Canon es de 45 megapíxeles. 45 megapíxeles son muchos megapíxeles y esto ya estamos hablando de una cámara de formato medio. Estamos hablando de una cámara con la cual puedes tomar fotos y puedes mandarlas a imprimir y sin perder calidad tener un anuncio gigantesco en medio de la carretera, en la ciudad que quieras y que se va a ver impresionante la calidad de imagen. Eso es muy importante. Si tú eres una persona que le fascina la fotografía, tu principal rol en este mundo es la fotografía, pero quieres aparte poder grabar video, creo que Canon sigue siendo la mejor opción en ese caso específico. Pero si tu enfoque es para el video, que la verdad es mi caso específicamente, yo prefiero el mayor aprovechamiento en términos de video. En ese caso, Sony sigue estando por mucho a la vanguardia, muy por delante con su 4K 120 cuadros. Recordemos que la R5 solamente almacena a 60 cuadros.
A pesar de que ambas graban a 10 bits en 422, tanto la Canon R5 de manera interna y la A7S III también de manera interna, el video en RAW que tenemos de la Sony A7S III, repito, son 16 bits. Mientras que con Canon, sí, estamos almacenando de manera interna en 8K, pero es a 12 bits. Entonces, ¿a qué le vas a dar prioridad? ¿A tu resolución o a la cantidad de bits que tienes en profundidad de color? Cada quien va a tener su opinión, eso es un hecho, y eso es completamente respetable. Para mi gusto muy personal, como una persona que se enfoca más no tanto en efectos, no tanto en rotoscopía, sino que yo me enfoco especialmente en corrección de color, en todo lo que tiene que ver con color grading, con esta parte de, pues justamente de los colores y la manipulación de la imagen en términos única y exclusivamente cromáticas y lumínicas, le doy prioridad 1000 veces a los bits. Entonces, en este caso, para mí, 16 bits de color va a ser una belleza hacer una corrección de color. No porque los 12 bits sean malos, pero pues una vez más, Sony está por encima en ese aspecto. Repito, si tu enfoque es la fotografía, creo que la Canon R5 podría ser una mucho mejor opción. Y a partir de ahí, digo, las demás características que tienen tanto la Canon como la Sony son bastante similares. Ya habrá que ver si realmente la Sony A7S III no se calienta, cosa que yo tengo mis dudas, porque la A7S II se calienta muchísimo. Yo he tenido muy malas experiencias con el sobrecalentamiento, pero pues habrá que ver qué se puede hacer al respecto. Y ese sería como el tema de la comparación con estas cámaras. Por supuesto que podemos compararlo con muchas, muchas otras, aunque tal vez una que particularmente les pueda resultar interesante es la comparación con la Pocket, las Blackmagic Pocket 6K. ¿Cuál es la diferencia? Blackmagic, creo que su única desventaja sigue siendo el tamaño del sensor, no porque la calidad de imagen sea mala, sino justamente por el tema de la capacidad de baja iluminación. Cuando yo he trabajado material de Blackmagic, particularmente la Pocket 6K, las capacidades de baja iluminación pues sí dejan mucho que desear. Por supuesto que en papel luce muy bien, porque te dicen que tiene Dual Native ISO, es decir, que tiene un ISO nativo doble. Y es cierto, no estoy diciendo que no lo sea, pero las capacidades que tiene la Sony con el ISO son mucho mejores, mucho mejores. O sea, de eso no hay duda. Y en ese aspecto, cuando tú piensas en una persona que está pensando en una producción de bajo presupuesto, en lo primero que te quieres ahorrar, sinceramente, son las luces. O sea, iluminar para 4K a 120 cuadros es una pesadilla. Necesitas muchísima iluminación, a menos de que tengas la ciencia del ISO completamente dominada, cosa que Sony tiene. Si eres una persona que tiene la capacidad económica para comprar no solamente la cámara, o sea, recordemos que la Pocket 6K, el precio es mucho menor. El precio de la Pocket 6K está en alrededor de los 1500. Eso lo voy a tener que revisar ahorita mismo porque sinceramente no lo recuerdo. Pero es mucho más barata, bueno, no mucho más, pero sí es más barata que la cámara que nos acaba de entregar, en este caso, Sony. Entonces, recordemos, aquí ya tengo el dato específico, la Blackmagic Pocket 6K cuesta $1995. Obviamente estamos hablando en papel, sin impuestos ni nada. Estamos hablando del precio crudo. $1995 la Blackmagic Pocket 6K, mientras que la cámara Sony A7S III que acaban de anunciar hoy tiene un costo de $3,498. Y estamos hablando de prácticamente el doble de costo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tú quieres realmente sacarle el provecho que se requiere a la Pocket 6K, no vas a poder nada más comprar la cámara y ya. Independientemente que ambas van a necesitar un lente, por lo mismo que comentábamos de la parte de iluminación, yo creo que está más enfocado a producciones que van más al cine tradicional. Blackmagic se enfoca más en esta parte del cine donde no es tanto el run and gun, el estar corriendo y haciendo tomas por todos lados y enfocarte en un flujo de trabajo veloz. Yo creo que la Pocket no está enfocado tanto en ese mercado, a pesar del tamaño, que es muy bueno. Está más enfocado en producciones que son más tradicionales, que se van a tomar el tiempo, que tienes tiempo para iluminar, que tienes el presupuesto para iluminar, que tienes toda esta capacidad de flujo de trabajo para estar almacenando RAW en 6K, que aunque el V-RAW tiene una muy buena capacidad y adicionalmente es una muy buena compresión de RAW, aún así los archivos son gigantescos. Entonces, creo que yo lo dividiría así. La A7S III estaría enfocada a un mercado
que no tiene tanto presupuesto para producción en términos de iluminación específicamente, básicamente eso, y la Pocket estaría enfocado a ese otro mercado. Yo personalmente, si a mí me preguntan, para mí el anuncio que más me ha emocionado de estas últimas cámaras que han salido de la Blackmagic 12K, que obviamente estamos hablando de otro presupuesto, ¿no? Estamos hablando de una cámara de $10,000, ¿no? O sea, eso ya es más del doble de lo que cuesta la Sony que sacaron hoy. Entonces, de esa cámara, de la Panasonic S1H y de la Canon R5, yo personalmente, por mis predilecciones de video, por la manera en la cual tengo mi flujo de producción, yo sinceramente prefiero la Sony A7S3. Entonces, no sé ustedes qué opinan, muchachos. Algo que me gusta mucho de estar aquí directamente en Twitch, porque esto, si ustedes no lo saben, muchachos, si lo están escuchando en Spotify o lo están viendo en YouTube, pues esto se está transmitiendo al mismo tiempo en Twitch de manera completamente en vivo. Ahorita estamos en vivo en Twitch. Entonces, a ver, aquí comenta el buen José Javier Molina. Para mí las Blackmagic van más hacia producciones con VFX. Yo creo que sí. Y no solamente lo creo que es algo que Blackmagic incluso de manera no tan sutil, pero sí de alguna manera lo hace directamente en su página. Cuando tú entras a la página de Blackmagic y te pones el interés en la Blackmagic Pocket, mucho de sus imágenes también se enfocan incluso no solamente en VFX, ahora que lo mencionas, sino también en producción. Esto es muy importante. Si tu enfoque también, esto no lo había mencionado, si tu enfoque va más en producción en vivo, en ese caso sí puede ser que la Pocket sea una mucho mejor opción, porque sí vas a ahorrar mucho dinero, o sea, te va a costar la mitad de lo que cuesta la Sony A7S3, vas a tener un flujo de trabajo con Blackmagic, que Blackmagic tiene costos bastante accesibles, sinceramente, para todos sus equipos. Entonces, Blackmagic le apuesta también mucho al broadcasting. Entonces, si eres una persona que quiere hacer operación multicámara para transmisiones en vivo, ahí sí creo que gana la Blackmagic Pocket, tanto la 4K como la 6K, definitivamente. Y adicionalmente tenemos la ventaja de que los lentes son de Canon. Entonces, usualmente muchas personas ya tienen un line-up de lentes Canon, lo cual pues es bastante interesante porque lo puedes aprovechar. En Sony no. Ahora, obviamente puedes comprar un adaptador, puedes comprar un Metabones o algo por el estilo que te ayude a meter tus lentes Canon hacia un cuerpo Sony de montura E. Pero estás perdiendo las capacidades del enfoque automático tan fuertes que tiene Sony. Toda esta estabilización que tiene dentro del cuerpo la cámara, pues lo estarías perdiendo porque el lente Canon no se va a poder comunicar en el lenguaje que habla el cuerpo Sony. Entonces esa parte también sería muy, muy, muy importante. Dice el bueno de Drone, qué bárbaro. El sábado hablábamos de 8 y 10 bits y de 12 bits. Y hoy ya tenemos 16 bits y ya a los 12 bits los vemos como, bueno, 12. Pues sí, no, mira, 12 bits siguen siendo una cosa impresionante, impresionante. Pero 16 bits, como decía, ya estamos hablando de una calidad que va mucho más allá. Y algo que me emociona mucho es la capacidad a futuro que tiene esta cámara. Yo sinceramente creo que las capacidades en un futuro cercano van a ser mucho mejores de esta nueva cámara de Sony que incluso los que van a tener las de la Blackmagic 12K. ¿Por qué? Por dos cosas. Tres, de hecho. La capacidad de baja iluminación, que eso ya lo dejé demasiado claro, lo he mencionado muchas veces. El hecho de tener 16 bits en RAW, eso es muy importante. La textura. Cuando yo vi las muestras del trabajo de la cámara de Blackmagic, la verdad me quedé con la impresión de que estaba viendo el material de cualquier otra cámara. Debe ser muy impresionante el poder hacer en edición reencuadres de un material que viene en 12K. Eso debe ser una flexibilidad muy grande. Y si tu flujo de trabajo eso es una prioridad, definitivamente aprovechalo. Pero la textura, los colores y en general el look que te arroja esa 12K, a mí en lo personal no me gustó. Ellos mostraron tomas con baja iluminación que a mí me dejaron mucho que desear. Fueron imágenes que la verdad pues no sé, o sea, me decepcionaron. Como tal, me decepcionó Blackmagic con esas capacidades. Si yo hubiera sido la persona a cargo de esa presentación, ni siquiera hubiera puesto imágenes con baja iluminación, porque se ven muy mal. Pero veamos lo que tiene Sony. Por supuesto que ustedes que están en Spotify no lo van a poder ver, muchachos, y pues los insto a que eventualmente vean este podcast en su formato en YouTube, pero la imagen luce limpia. A mí lo que me impresionó mucho fue durante esas tomas de día, el enfoque tan nítido que tiene. Obviamente eso no es necesariamente de la cámara, eso también viene de los lentes,
pero también nos habla de las capacidades del enfoque automático, porque dudo que en estas tomas específicamente hayan tenido un follow focus o un focus puller. Los tonos de piel lucen muy lindos y una imagen nítida. Los 120 cuadros que en algún momento los muestran son impresionantes. La limpieza que tiene el material es muy buena. Si ustedes están viendo esto en YouTube o están ahorita en Twitch como estos muchachos, pues podrán ver que el material luce más limpio de lo que podríamos esperar. Ahora, lo importante para ver el ruido no es tanto en nuestro sujeto principal. Es muy posible que hayan puesto un panel LED. Estas imágenes, hay unas imágenes que hicieron en Japón, justamente, donde hay un ángulo, es un, es una contrapicada, básicamente. El ángulo está desde el piso, viendo hacia arriba, hacia unos edificios, con una modelo, con un vestido blanco. Entonces, algo que a mí me impresionó mucho es la cantidad de detalle que hay en toda la imagen. Yo lo estoy viendo en un video que ellos subieron a YouTube y ustedes pueden entrar al canal de YouTube de Sony específicamente y pueden ver este clip. Es un clip de Japón, lo van a identificar luego, luego. Y algo que me impresiona es el detalle en toda la imagen, porque estamos hablando de un contraluz. Estamos viendo el cielo de una manera completamente clara, pero no está sobreexpuesto. El cielo se ve impresionantemente bien. Estamos viendo sombras en la parte de los edificios, no tan acentuadas porque son reflejos y luz impresionante. Estamos viendo tonos de piel que están perfectamente bien delineados. Por supuesto, aquí hay una fuente de luz adicional, estoy segurísimo. O como mínimo un rebote bastante interesante. Pero lo más importante para mí es el hecho de que los tonos de piel están muy lindos. Y otra cosa, hay una parte donde se ve la parte baja de un puente. En ese puente, por supuesto que no alcanzamos a ver un detalle al 100%, eso sí ya con la compresión de YouTube ya no se puede, pero se ve demasiado limpia la imagen y eso a mí me impresiona. Entonces, todo esto a mí me da un muy buen sabor de boca porque nos muestra que están mejorando. Ahora, esto creo que es algo que estaba mencionando hace rato. Hay unas partes donde sí se alcanza a ver un poco de bandeo horizontal. Ahorita estoy viendo una imagen donde es una chica justamente en Japón, pero está viendo hacia la parte de la ciudad. Estamos en un ambiente completamente oscuro. Obviamente hay iluminación hacia ella, pero de todos modos, pues hay iluminación. Y al fondo se alcanza a ver el cielo. Esta es una toma clave, porque aquí estamos viendo un cielo, si estamos viendo que la ciudad está completamente iluminada, estamos hablando de un cielo que no tiene realmente, pues ya no hay sol. O sea, la luz que viene del cielo es del rebote que va de la luna, ¿no? Entonces ahí sí alcanzamos a notar algunos artefactos en términos de la compresión. La imagen que les comentaba hace rato de la chica con el vestido blanco en una contrapicada, que aparte es contraluz, donde se ven los edificios de fondo, para mí es de lo más impresionante. Esto es lo que yo digo, esta es una cámara nueva, esta es una cámara que está saliendo en 2020 y no es una cámara que yo pude haber visto en 2015. Cosa que, les soy sincero, con la Blackmagic 12K sí me pasó muchísimo, me decepcionó, así, la calidad de imagen de la 12K me decepcionó mucho. Cosa que Sony, en este caso, al menos en las muestras que nos tienen aquí, a mí me dejó muy impresionado. Eso sí, es muy importante mencionar. En todas estas muestras que nos están presentando también nos arrojan el lineup de los lentes que ellos utilizaron. Y todos los lentes tienen una apertura de como máximo, o más bien como mínimo, 2.8. Entonces, lentes de 1.4 y de 1.8. Entonces, obviamente, eso es clave también mencionar. O sea, estamos hablando de un ambiente ideal. Estamos hablando de personas que tienen amplia experiencia en iluminación, que conocen perfectamente el producto y que se van a encargar de hacer de que luzca lo mejor posible. Entonces, eso por supuesto que vale la pena mencionar, pero aún así, estas imágenes a mí personalmente me impresionan bastante. Me están comentando que hay un detrás de cámaras y sí, exactamente, Sony dentro de esta parte de los videos que arrojó el día de hoy para la presentación, también nos dejó un detrás de cámaras donde yo personalmente no los he visto, pero justamente nos presentan el tipo de iluminación que hay. Entonces, cuando tú ves el detrás de cámaras y ves el cielo como era originalmente, yo creo que es cuando realmente ves la capacidad. O sea, cuando tú ves el detrás de cámaras, ves la toma que yo les comentaba donde está la ciudad de fondo con las luces encendidas, el cielo no tiene iluminación porque, bueno, tiene la iluminación que rebota de la luna, pero hasta ahí. Y cuando tú ves el detrás de cámaras, pues sí se ve muy oscuro, o sea, se ve sumamente oscuro y solamente están con un par de luces LED iluminando a la modelo.
pero cuando ves el producto final que ellos tienen, bueno, yo me quedo con la boca abierta. O sea, de ver la imagen como está detrás de cámaras, comparándola con la imagen final que ellos tuvieron ya con la producción general, a mí me parece particularmente impresionante. Es una cámara que realmente tiene toda la capacidad para hacer producciones a cualquier nivel. Y lo más importante, el día de hoy tenemos LEDs. Los LEDs se pueden transportar de mil maneras y eso es algo que me impresiona. Y algo que creo que realmente vale la pena de esto es también el cielo. El cielo oscuro, que no es un reemplazamiento de lo que ellos hacen y que sí se ve un poco de liso, o sea, sí se alcanza a ver algunos artefactos, pero no me parecen graves y sí me parece una mejoría muy importante respecto a lo que teníamos originalmente con las versiones anteriores de Sony. Entonces, pues eso es lo que tenemos, muchachos. Una nueva generación de cámaras que ya están, pues ya salieron todas prácticamente este año. Ya prácticamente no hay ninguna otra cámara que se vaya a lanzar, hasta donde yo tengo conocimiento. Y algo que yo los invito a ver también, lo quería revisar ahorita, pero ya llevamos un par de minutos. Philip Bloom es una persona increíblemente capaz en el mundo audiovisual y hace cosas impresionantes. Él ya lanzó un video donde muestra una grabación que hizo con esta cámara, con la Sony A7S3, y luce particularmente bien. Obviamente, nuevamente, estamos hablando de una persona que tiene toda la experiencia, estamos hablando de una persona que maneja el lenguaje cinematográfico impresionantemente, con un buen line-up de lentes, por supuesto, seguramente, pero algo muy importante, él no, al menos desde donde yo lo alcanzo a ver, lo manejó más como tipo documentaloso. Es decir, no tenemos realmente iluminación adicional, aparte de la luz natural, ni siquiera rebotes, por lo que yo alcanzo a ver. Y las imágenes son bastante buenas. Entonces, a mí me emociona mucho la capacidad que tiene esta cámara. Me dejó completa y absolutamente satisfecho el anuncio de esta nueva Sony A7S3. Me parece que es un progreso en la tecnología de video. Es un progreso que nos acerca más como personas independientes, que hacemos freelance, que hacemos cosas de manera mucho más austera en términos financieros que producciones de Hollywood, porque obviamente recordemos que pues sí, puede ser una cámara que puede sonar costosa en términos de que pues no fácilmente cualquiera lo puede costear. Estamos hablando de $3,500. Si hablamos de pesos mexicanos, pues son mínimo 70,000, que en realidad ya con impuestos y todo esto seguramente se va a ir a poco más de 100,000 pesos mexicanos. Pero $3,500 por una cámara que tiene esas capacidades, esto es algo que hace 10 años ni siquiera hubiéramos podido imaginar o que hubiera estado solamente pues sí, en nuestra imaginación, en el mejor de los casos. Entonces, pues es eso, muchachos. Dice acá el buen Fabián, dice, no la has mencionado, pero la Sigma FP, ¿en dónde la colocarías? Esa es una pregunta para la cual no estoy sinceramente suficientemente preparado. Mira, Sigma no es una marca que yo personalmente siga en términos de cámaras. Sé que actualmente tiene una muy buena capacidad por una nueva actualización de software que le hicieron a la cámara, pero no sé dónde exactamente la posicionaría. Es una cámara que cuesta $2,150 ya en un kit con lente, aproximadamente es lo que cuesta, pero no sabría dónde posicionarla. No he visto suficientes pruebas de esta cámara como para poder hacer un juicio al respecto. Sí tiene una buena capacidad de megapíxeles, casi cualquier cámara actualmente tiene mayor capacidad de megapíxeles en tomas fijas que la Sony, pero a mí lo que me gustó fue justamente esa parte de atenerse al 4K, ser fieles a eso y enfocar tanto esfuerzo en mejorar una tecnología ya existente en vez de tratar de hacer algo nuevo cada momento. Entonces, eso en lo particular me pareció un muy buen acierto. Dice el buen Davink, hay que reconocer que Sony se enfocó muy bien en el producto respecto al consumo audiovisual, a las necesidades muy comunes, agregando profesionalismo, incrementando el nivel para realizadores con su propio equipo, que es lo que está surgiendo en el mundo. Y yo estoy completa y absolutamente de acuerdo con lo que dice acá el buen Davink. Y pues sí, ese es básicamente el resumen, muchachos. Eso es todo lo que pasó el día de hoy en términos de la presentación de Sony con esta nueva cámara que muchos ya llevábamos esperando pues bastante tiempo. Es una cámara que duró 5 años, la Sony A7S2. Desde que salió yo quedé impresionado y aunque yo pude comprar personalmente esta Sony A7S2 apenas del año pasado, pues ojalá en un futuro muy cercano, yo espero el siguiente año, si es que se puede, si es que logro juntar esfuerzos, poder adquirir esta nueva cámara, porque yo originalmente había dicho, no estoy buscando una cámara, no necesito una cámara y tal vez no la necesito como tal.
pero sí la quiero, es un deseo. Me fascinaría poder probar esta cámara de primera mano. Es algo que me tiene muy emocionado, es algo que creo que va a ayudar mucho a la industria y es algo que va a hacer despertar todavía más a Canon. Canon tiene mucho potencial, ya despertó, ya está trabajando, pues esperemos que su siguiente cámara no se sobrecaliente tanto y esperemos que puedan hacer muchas mejoras en lo que viene también, por supuesto. Muchas gracias, muchachos. Me da mucho gusto que hayan escuchado este podcast. Recuerden que estamos en redes sociales como Daniel en Fotos, en Instagram y en Twitter es donde hay mayor movimiento y es donde nos pueden seguir principalmente. Si ustedes están escuchando esto en Spotify, adicionalmente recuerden que también está la versión en YouTube para que puedan ver estas muestras que estuve revisando de video, que aunque pues yo se las puedo narrar, no es lo mismo que ya verlas de primera mano en YouTube. Ahí me pueden encontrar como Daniel en Fotos. Y finalmente, muchas gracias a toda la gente que está en Twitch. Recuerden que estamos en Twitch diario, de lunes a jueves a las 12 del día, horario del centro de la Ciudad de México, y los viernes a las 9 de la noche en una sección que hemos titulado Viernes de Tamales. Esto adoptado por toda la increíble comunidad de Twitch, a la cual agradezco muchísimo y que nos están viendo aquí en vivo. Muchas gracias, muchachos. Es un increíble privilegio para mí estar hablando con ustedes y nos vemos a la próxima. No sé cuándo vaya a haber un próximo programa del podcast, pero a más tardar la próxima semana. Eso es un hecho. A más tardar la siguiente semana vamos a tener los lunes. Todos los lunes seguramente siempre va a haber un episodio nuevo del podcast. Si tienen alguna recomendación, ya tienen los canales de comunicación. Y recuerden que nos estamos viendo y cuídense mucho, disfruten y vean estas pruebas de cámaras. Si tienen la oportunidad de comprar esta cámara, pues háganmelo saber porque les voy a tener mucha envidia, pero me va a dar mucho gusto poder verlos jugar con esos nuevos juguetes. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Que tengan un excelente día.